Hay que manejar muy bien la crítica porque al final es un mundo, un medio artístico en donde siempre estás en constante crecimiento y roce con opiniones y es normal. Amigos, hoy estamos en una entrevista para aprender del mundo de la voz y el doblaje y además una entrevista muy internacional. Tenemos una invitada a la que ustedes han pedido mucho y ha sido muy esperada. Qué bueno que por fin se pudo hacer. Estoy muy contento y muy emocionado de tener aquí a Ivana Ochoa. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están, chicos? Ya me puse nerviosa. No, hombre, qué gusto tenerte aquí de verdad. Gracias a ti por invitarme y por platicar de algo que nos gusta tanto y nos apasiona tanto como lo es el doblaje de voces. Es maravilloso. Y además aquí nuestra invitada el día de hoy tiene un curso de doblaje en puerta para todos los que quieran aprender. Platícanos de este curso, Ivana. Así es, ya va a darse lugar esta convocatoria el 27, 28 y 29. Vamos a hacer un curso de iniciación básica, así que me han preguntado si tienen que saber algo sobre doblaje, sobre qué, y yo les digo, no, esto es una aventura que va a comenzar desde los inicios del doblaje. Vamos a pasar por la actuación, métodos de actuación, dicción, sincronización, incluso va a haber un módulo de cómo hacer tu propio estudio en casa y vamos a tener prácticas a distancia donde los voy a grabar y vamos a comenzar a trabajar todo esto ahora en este tiempo tan convulso en el que vivimos del coronavirus. Entonces mucha gente ha estado participando, gracias a Dios, he conocido gente maravillosa en donde he podido enseñar esto que tanto me gusta hacer, que es el doblaje. ¡Qué increíble! Fíjense que muchas veces nos platican que evidentemente el doblaje es una especialidad de la actuación y hay que saber un poquito de actuación pues para poderse dedicar a esto. Sin embargo, en un curso de doblaje, ¿qué es lo que se aprende a nivel vocal, a nivel de trabajo de la voz? ¿Qué necesitamos para ser un buen actor de doblaje? Wow, esa es una pregunta que me hacen muchísimo. En verdad se necesitan muchas cosas porque imaginen que tenemos demasiada información que procesar cuando estamos haciendo doblaje al mismo tiempo y tenemos que escuchar la referencia mientras que vemos al personaje que estamos haciendo, mientras que escuchamos nuestra voz, mientras que leemos el guión y todo eso al mismo tiempo. Entonces, todos nuestros sentidos están trabajando al mismo tiempo para lograr ese producto de calidad. Necesitamos muchísimas herramientas, pero ¿cuáles son esas básicas que sobre todo a nivel de la voz se tienen que poner en práctica? Primero, una buena dicción, lectura en voz alta, modulación. Tenemos que tener esa capacidad de poder leer 4 a 3 palabras por delante del texto y ya saber qué viene allí para no equivocarnos. Hay muchas personas que se dan cuenta que tienen ese gran problema en leer y al final tú dices, wow, ¿qué es esto? Yo pensé que leía bien. Y cuando lo pones a prueba con ejercicios de praxias, trabalenguas o lectura en voz alta, te das cuenta que tienes varios problemas en alguna letra, en alguna consonante, y es importante evaluar eso. ¿Cuál es el detalle que tienes que mejorar? Hay personas que cambian incluso una palabra por otra, lo hacen automático, son increíbles para ser locutores, yo siempre lo digo, es que no te das cuenta del error porque no tienen el libreto, pero cuando el que tiene el libreto ve, ah, mira, aquí cometiste el error, pero la cambian y lo hacen de una manera con una fluidez que no te das ni cuenta. Entonces sí que hay que entrenar muchísimo eso. A nivel vocal, hacemos también prácticas de colocación de la voz, proyección, respiración. Todo esto es importante tenerlo muy bien, muy dominado para que a la hora de estar frente a ese estudio, en el momento de la verdad, que siempre es muy de emoción y de nervios a la vez, tú estés preparado y estés listo y decir, yo puedo, ya tengo todas mis herramientas pulidas para enfrentar esto. Y como te digo, es tener esa habilidad de conocer muy bien la teoría, eso sí, como para que tengas una muy buena base a la hora ya de ponerlo en práctica puedas y te sientas cómodo y preparado. Teoría de todo, de cómo funciona la grabación, incluso de qué términos te usa el director o el técnico de audio para que tú entiendas qué te están diciendo, cómo abordar el personaje, cómo hacer esa construcción de la voz de ese personaje, todo eso desde cero, para que después tú no te encuentres allí y, oh, ay, Dios mío, porque de verdad que hay estudios que son hermosos y tú te quedas ahí en el atril, hay muchos ojos alrededor tuyo y tienes que hacerlo bien. Y bueno, entonces es un poco eso. A mí me gusta mucho comenzar desde el porqué, desde el origen y poder transmitir esto que he aprendido y siempre lo digo. Todavía tengo muchísimo que aprender, todavía estoy aprendiendo, admiro a todos mis colegas de la voz y siento que esa es la actitud que tenemos que tener como profesionales de la voz.
poder seguir aprendiendo todos los días. Y eso es algo súper importante. Me hace mucho sentido todo lo que platicas, Ivana, porque todos estos conceptos, amigos, se conglomeran a la hora de hacer doblaje y necesitas tenerlos súper presentes para poder hacer una buena interpretación. Ahora, desmintiendo uno de los mitos pues, básicos del mundo del doblaje, todos tenemos al compañero y todos tenemos a la persona que nos pregunta, yo sé imitar voces, yo sé hacer tantas voces, ¿ya puedo hacer doblaje? Sí, no, ¿por qué? Muy buena pregunta. Eso siempre pasa cuando te conocen y te dicen, ay, es que eres la voz de tal, por favor, haz la voz. Y tú estás en la reunión o en la fiesta y que, acabo de conocer a esta persona y yo tengo que hacer esto, ¿no? Es algo que suele pasar. Y sí, mucha gente piensa que al tener esa capacidad ya puedes hacer doblaje. Y yo siempre respondo que si tienes esa capacidad vocal, eso quiere decir solamente que tienes un rango vocal bastante amplio, puedes dominar varios tonos de voz y eso está muy bien, perfecto, te puede dar la oportunidad quizás de hacer muchos personajes distintos que a nivel de timbre de voz y de sonido pues se asimilen. Pero definitivamente eso no es lo único que hay que tener para hacer esto del doblaje, no, no como dicen por allí, no es que eso es hacer vocecitas y ya, no, 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 no. Eso no es eso. Uno no es tan fácil como parece. O sea, como lo decía al principio, cuando la persona se pone ahí y entiende, mira, tienes que ver aquí el timecode, tienes que recibir esta información, tienes que hacer muchas cosas que al verlo, cuando ves en YouTube cómo lo hacen los profesionales, dices, ay, pero se ve tan sencillo y al final no sabes qué está pasando allí, en su cabeza, en todo lo que está procesando y todo lo que está pasando para que ese sea el resultado final. Entonces, sí que sería muy, muy, muy genial que esa persona que te dice, tengo tantas, tantas voces, puedo hacer tantos tonos, se forme definitivamente, vaya a formarse, porque esa persona sería una persona con mucha capacidad en el doblaje si comienza a adquirir otras cosas como el acento neutro, la buena modulación y sobre todo la actuación y la naturalidad. ¿Cómo ven, amigos? Muy buena respuesta y es importante tener esa diferencia. Puede que te sirva, pero aún hay mucho que trabajar. Más adelante vamos a retomar esta información del curso para que ustedes en esta entrevista pues den un repaso por la trayectoria de nuestra invitada y sepan por qué se avienta a dar un curso y además pues tiene toda la experiencia del mundo para enseñarte estas bases y estoy seguro que van a aprender un montón. Así que Ivana, platícanos, ¿por qué haces doblaje? ¡Wow! Yo creo que, y fíjate, esto lo descubrí hace poco porque ya sabía, pero no sabía exactamente qué era. Porque cuando estás haciendo algo que te gusta, nunca, o es muy raro, detenerse y decir, ya va, vamos a pensar por qué me gusta tanto hacer esto. Es algo que te pasa y lo sientes tan natural y estás tan en tu onda que no te detienes a preguntarte qué es lo que te emociona y que te llena tanto de hacer doblaje. Y bueno, a mí me pasó así y yo comencé muy pequeña a hacer doblaje desde los 16 años en Caracas, Venezuela. Y después de muchos años haciendo doblaje, llegó el duro momento de inmigrar del país y a muchos les ha pasado, pero yo pasé por esa etapa de pérdida porque el doblaje no me lo pude llevar conmigo en una primera instancia. Y entonces allí fue cuando, bueno, historia dramática, porque ya gracias a Dios estoy en el doblaje otra vez, pero llegué a la respuesta que tanto necesitaba conocer. ¿Por qué me gusta esto tanto? ¿Por qué lo necesito? Porque estoy obstinando a las personas que viven en mi casa conmigo, porque comienzo a narrar cosas, comienzo a hacer voces, comienzo a, no sé, mi mamá está cocinando, yo comienzo a narrarle lo que está haciendo. Y ya dije, no, ya va, aquí pasa algo, yo sé que esto me gusta, pero a ver, ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora? Y entonces descubrí que para mí el doblaje es una palabra, una sola palabra, y se llama trascendencia. Es poder trascender en no solamente en disfrutarlo en ti y en cómo te sientes cuando lo haces, sino en las miles de personas, niños, niñas, adolescentes, que van a escuchar en tu voz en ese personaje y lo vas a hacer vivo. Tú tienes la responsabilidad de darle vida a ese personaje que va a ser feliz, entretener, emocionar, educar, inspirar, tantas cosas a las personas que lo ven. Y dije, wow, esto es lo importante para mí, hacerlo lo suficientemente bien y profesional y con ese cariño de meterme en ese personaje para que pueda lograr eso en las personas que lo ven, como las
personas antes que yo lo hicieron, porque definitivamente hay ese trabajo detrás de todas las voces que escuchamos en la televisión y que por mucho tiempo se dio por sentado, o fue una profesión en las sombras, como se suele decir. Así es, de hecho algo que siempre comento y me parece pues que sí pasaba así es que pues muchas veces conocíamos nada más a la voz, pero no sabíamos quién era la persona detrás. Ahorita gracias a estas redes sociales y a esta facilidad de conectarnos desde distintos lugares, poco a poco comenzamos a conocer más a las caras y a los rostros detrás de esta profesión maravillosa y el cómo funciona en realidad, pero antes pues simplemente te cautivabas con la voz y eso era todo. Ahora una de las partes favoritas de la audiencia, Ivana, es pues el momento en el que hablamos de los personajes. Así que aquí tengo preparados algunos de los personajes que tú has hecho, pues para que nos cuentes tu sentir, qué significa para ti, si quieres hacer un demo chiquito de la voz estaría increíble. Y pues vamos a empezar con este primer personaje, apelo más a un público femenino, no en su totalidad, pero pues sí en una mayoría, pues con una serie animada muy famosa que se llama el Club Wings. Y ahí hiciste a un personaje padrísimo, cuéntanos. Wow, hice a Flora en las Wings, ella es el hada de la naturaleza. Siento interrumpir, pero traje a alguien que quiere a Sky. Tiene poderes curativos. Ella salvó a Helio durante la batalla. Y sí, cuando comencé todo este tema de doblar a Flora, evidentemente fue para mí un montón de emociones al mismo tiempo, porque yo soy muy fanática de la serie desde que era pequeña, la veía con mi hermanita. Y yo amaba a Flora, o sea, esa era mi hada favorita. Mi hermanita era Musa, yo era Flora. Y ese era mi personaje favorito de la serie. Resulta que cuando me entero que hago el casting y no sé qué, bla, 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 siempre digo, oh por Dios, o lo primero que piensas es, tienes esta oportunidad de hacer tu personaje favorito de una serie. Entonces, primero me sorprendió muchísimo cuando me dijeron que sí, que mi voz cuadraba con el personaje, que íbamos a seguir a tomarla y a seguir ese camino. Y yo, no, 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 ya va. Primero me emocioné mucho, grité, salté, hablé con mi hermanita y le dije, saltamos juntas y todo. Y después de emocionarme así, fue como entrar en razón y decir, "Ah, ya va, me toca una gran, gran, gran responsabilidad, porque cuando cambian la voz de un personaje, todos sabemos que o lo odian o lo aman. Y yo no quería hacerlo mal porque la responsabilidad era mayor. A mí me gustaba la serie, me gusta el personaje, tantas cosas, y yo tenía que hacer la segunda voz. Y fue como, wow, ok, esto lo voy a hacer, lo voy a enfrentar. Me dije a mí misma que era mi responsabilidad, que me tocaba hacerlo y lo tenía que hacer bien. Y como ya sabía cómo era el personaje, eso fue divertidísimo, o sea, fue emocionante. Cada episodio era muy emocionante, o sea, ir a hacer las líneas que tú escuchabas y que desde pequeña, increíble. Yo creo que tenía como 17, 18 años cuando hice a Flora. Qué bonito, ¿cómo ven, amigos? ¿Les gustaría escuchar alguna frase icónica de Flora? A ver, ¿de qué te acuerdas, Ivana? Ok, ok, por supuesto, mi favorita. Flora, hada de la naturaleza. Espera, Bloom, yo te ayudaré. Oh, Helio, te amo. Podría ser peligroso. Deberíamos llevárselo a la directora Faragonda. ¿Cómo Oh, ven? ¡Qué chido! Oye, qué loco, qué padre que todavía después, porque la voz va cambiando con el paso de los años, evidentemente va madurando. Hay veces que los personajes ya no se pueden hacer después de cierto tiempo, pero qué chido que aún tengas es este así. recuerdo de estas frases y de la entonación correcta del personaje. Ahora pasemos con un proyecto increíble hablando del mundo del anime. Yo creo que uno de los animes que está más de moda a nivel internacional actualmente, que es My Hero Academia, donde también participaste. Cuéntanos de este proyecto. Bueno, Setsuka, ella es, físicamente yo creo que ningún personaje se parece a mí, eso va a ser muy difícil. Y está bien que no se parezca, es algo distinto, ¿no? Tienes que meterte en el cuerpo de ese personaje que vayas a hacer y tener la habilidad de conocer su ambiente psicológico, el contexto que está viviendo, cuáles son sus miedos, sus temores y abordarlo. Aquí el reto está en que hay mucho nivel de energía por acá en la actuación. Y con eso me refiero a que tengo que dar mucha en la voz, mucha entrega, en los gritos, en las expresiones, en cada vez que ella habla, cada frase tiene que ser de principio a fin
ese tono de anime, ese tono de estoy aquí, todos estamos cumpliendo con un nivel de energía que es así, está pasando esto, y siempre lo digo en las clases, o me gusta explicarlo, en el momento de la actuación, saber muy bien quién soy, qué hice, a dónde voy y cuál es ese contexto que rodea todo eso, para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces soy la segunda voz, yo no soy la primera voz de este personaje, y volvemos a lo que estábamos hablando antes. Es más el cariño, es más la entrega, es más el reto, porque hay alguien que trabajó en eso antes que tú. Es como, wow, tienes que seguir, y me gusta mucho decirlo, es legado. Tienes que agarrar ese legado, esa vara, y seguir al siguiente kilómetro, para que se pueda seguir logrando el objetivo que todos queremos, que es un trabajo de calidad. Y bueno, y a distancia es súper divertido doblarlo, porque es casi que se siente como en un estudio de verdad, porque escuchas al técnico, al director, todo así en vivo, y es genial, genial. ¡Qué locura! Y además te estás enfrentando, evidentemente hablábamos un poco de, pues, cómo es el fan del doblaje en el momento en el que cambian una voz y meten una segunda voz. Pero ahora también nos enfrentamos a una comunidad de fans grandísima, que es el mundo del anime y el fandom de My Hero Academia, que es inmenso y a nivel mundial es impresionante. Ahora, amigos, pues ya tocamos un proyecto animado, tocamos un proyecto del mundo del anime. Vamos a hablar un poco de live action. Y es que fíjense que hay un proyecto, una caricatura muy famosa, ustedes la conocen, Los Padrinos Mágicos, que también se expandió pues como que a un universo transmedia y empezó a sacar películas de repente en universos live action. Y resulta de tal suerte que hay un personaje llamado Tutti, interpretado por Daniela Monet, que ustedes la recuerdan por hacer a Trina en Victorious. Y aquí Ivana es la voz de Tutti en el live action de Los Padrinos Mágicos. Cuéntanos un poquito de este personaje. Oh, Timmy, tenemos noticias maravillosas. ¿Recuerdas a mi mentor, el profesor Gaseoso? Bueno, Carlos, esa es una historia, porque yo, cuando todo comenzó en el doblaje para mí, tuve la oportunidad de hacer este casting. Incluso en ese momento histórico, toda mi familia me acompañaba a los estudios, mi mamá, mi papá, mi hermanita. Casi llevaban al perrito, pero no podía ir al Ok. estudio. Y ellos me apoyaron muchísimo. Y yo me acuerdo que hice este casting en The Kitchen Caracas, y fue como, wow, cuando me entero, porque evidentemente ahí tú te enteras de primera mano que, ¿qué? ¿Ya va? ¿Qué va a pasar? En Nickelodeon, película de los Padrinos Mágicos, live action, ok. Me emociono, digo, no lo puedo creer, ok, después me calmo, ok, ya va. Aquí estás haciendo el casting, concéntrate. Me calmo y hago el personaje. Esto fue una de las primeras cosas para las que yo comencé a trabajar en el mundo del doblaje, lo cual me tenía muy nerviosa. Cuando me entero que tengo este papel, fue impresionante, fue increíble. Me acuerdo que todo el tema de doblarlo, o no, fue otro nivel. Es que eran los Padrinos Mágicos en live action. Me encantaban los Padrinos Mágicos, y hacer la voz de Tutti, y sobre todo el giro que dio, que da como personaje, porque ahora ella es otra persona. Y, y bueno, al final me acuerdo que mi papá y todo compró una grabadora tratando de grabarlo cuando salió en el aire. Nos reunimos todos en familia a verlo. Y fue muy lindo, fue genial. Amé el personaje. Eh, Te puedo compartir una línea, por ejemplo, mi favorita es cuando ella se encuentra con Timmy y le dice, oh, Timmy, ¿cómo has cambiado? No has cambiado nada. No has cambiado ni un poco. Oye, me vinieron un montón de recuerdos de esa película, qué locura. Sí. Timmy perdió algo muy importante. Un bolso. Tiene algo muy valioso dentro. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué tal? Ha hecho de todo. Y además de participar en el Club Wings, de estar en My Hero Academia, también participa por ahí en el universo de DC Comics. Uy, sí. Cuéntanos ese secreto de este personaje, la chica Robin. Cuidado, te estás moviendo demasiado. Tranquilo. ¿Qué es esta cosa? Es así, bueno, casi como un secreto, porque no mucha gente entiende cuando les digo que soy un Robin de los cómics. ¿Y por qué? Porque es mujer, es Carrie Kelly. Y fue increíble trabajar en esta película. Fue demasiado acción, un personaje que va creciendo muchísimo, porque también hay 2 películas de esta serie de cómics, y va creciendo mucho porque ella quiere ser
Robin, la nueva Robin, quiere superarse, quiere mejorar, es una chica normal. Y de repente está peleando con Batman y lo está ayudando. Entonces, me acuerdo clarito clarito, que fui a comprarlo, la película, en un lugar así de quemados, no sé cómo le dicen en México, como los CDs y no sé qué, que Ajá. venden los CDs. Y yo quería, porque me acuerdo que no logré verla en la televisión. Y entonces el señor estaba distraído, y esto es una anécdota bastante cómica, curiosa, y estaba distraído atendiendo a otras personas, no me prestaba atención, yo era también, tenía como 17 años, era muy, muy jovencita, y yo le decía, señor, por favor, no sé qué, ¿tendrá esta película? No, ya vaya, te atiendo. Es que yo necesito saber si tiene esta película rapidito, porque hay muchos puesticos, muchos lugares, ¿no? Y para ir al siguiente y así. Entonces, hasta que le digo, señor, por favor, es que yo soy la voz de ese personaje, ¿usted me puede ayudar para que se volteó y me hizo firmar mi primer autógrafo? Y yo, ¿qué? ¿En serio? Ay, así sí. Sí, sí, sacó otras y dijo, firma aquí, aquí está, ya te la busco. Qué loco, pero sí la tenía. Sí, la tenía un montón. ¿A dónde? ¿Cómo sabes que funcionó? Ay, qué chido, cómo ven, amigos. Yo creo que podríamos pasar horas y horas hablando de un montón de personajes icónicos, pero ahorita me saltó una pregunta que me llamó mucho la atención de toda esta anécdota que cuentas. Muchos actores de doblaje dicen que les gusta escucharse, muchos dicen que no, por favor. ¿Te gusta escucharte? Claro, es muy importante para mí escucharme por el mero hecho de que necesito yo, porque soy muy auditiva, o sea, es como, para mí es muy importante tener esa autocrítica y saber inmediatamente qué hice bien, qué hice mal, escucharme ese feedback inmediato de mi voz para poder decir, puedo hacer esto, puedo hacer mejor, puedo quitarle acá, tocar allá, y entonces volver a intentar o volver a dar otra toma. O sea, para mí es muy importante escucharme. Ok, ¿cómo ven? Y es muy importante, de hecho es una recomendación que dan muchos actores de doblaje que hemos tenido. Algunos dicen, no me gusta la verdad, pero es necesario escucharse para autocorregirse. Uno es, yo creo que es el crítico más fuerte de sí mismo. Total, sí, es lo que te va a permitir mejorar. Ujú. Y ahora el tema por excelencia que siempre preguntan ustedes que consumen estas entrevistas, y con esto nos encaminamos un poco al cierre de la entrevista con los consejos que le vamos a pedir a Ivana más adelante. Yo creo que es un tema que podríamos hablar horas, pero pues muy a grosso modo, si eso es posible. ¿Cuál es el proceso para encontrar la voz adecuada para un personaje? Ok, bueno, es muy importante como director, yo creo, conocer a tu base, tu banco de voces, importantísimo, pero sobre todo ver el material, ver el personaje, y también de primera mano tratar de conocer esos aspectos de background, de problemas, el mundo psicológico, por supuesto datos súper obvios como la edad del personaje, de demografía, dónde está ubicado este personaje, ¿no? Y después de saber eso, el timbre de voz, el tono, un poco qué es lo que más va a ayudar a buscar una voz que se asemeje, ¿no? Eso como base. Y por supuesto después, partiendo de allí, elegir al actor que más pueda aportar una actuación a ese personaje porque tú conozcas trabajos previos o porque hagas castings, pero siempre parten como de allí. Ok, vamos a ver estas características de este personaje y comenzamos entonces el resto del proceso. Yo creo que eso es lo básico. Perfecto, muy bien descrito. Y finalmente, Ivana, para todos aquellos que nos ven, mucha gente que está aquí conectada en estas entrevistas, les interesa empezar o tienen el sueño de dedicarse al mundo del doblaje, ¿qué les recomendarías? Bueno, les recomendaría muchísimas cosas, en verdad hay una lista que escribí para el curso y ok, para que no se me olviden, porque en verdad hay muchos detalles y demasiada información, ¿no? que transmitir. Pero yo creo que la más importante es tener una actitud positiva, una actitud de aprendizaje, de seguir escuchando, de practicar, de tratar de seguir haciendo esto con el amor y la pasión que se merece. Eso bueno, en primer lugar. Y en segundo, quizás
no tener el miedo al ridículo, al fallo. Yo era una persona muy tímida cuando era pequeña nadie me cree cuando lo digo, pero le pueden preguntar a mis 3 amigas del bachillerato y lo sabrán. Y yo creo que el doblaje y haber comenzado tan joven me ayudó a enfrentar cosas que me hicieron perder la timidez. Porque evidentemente no puedes tener miedo a equivocarte, al ridículo, al que dirán, no, porque al final estás haciendo un personaje a veces que demanda mucho de ti y tienes que intentar una vez dar una toma, dar esta otra interpretación, ok, ¿qué tal si hacemos esto? Y ese es quizás una intención más de juego, de lograr hacer algo con ese personaje, y para eso no tienes que tener tantos juicios, no tienes que estar, ay no, pero Ivana, lo hiciste terrible, ay no, y esto, ¿por qué tal? O sea, quizás sí en el resultado final, pero como autocrítica positiva. O sea, hay que manejar muy bien la crítica, porque al final es un mundo, un medio artístico, en donde siempre estás en constante crecimiento y roce con opiniones, y es normal, vamos a vivir en un constante casting tras casting, en el que ya al principio, pues, siempre lo digo, apóyate de los amigos que crean en ti, de tu familia que crea en ti, de esas personas que de verdad te motiven, que no sean ese factor de toxicidad, y eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo para tú comenzar a crear esa fortaleza, y como lo digo, seguir intentándolo, y para acá y para allá, porque siempre hay una oportunidad tras otra que tocar la puerta, y tú no sabes al final cuál es la que te toca a ti. Y hay que estar preparado con esa buena actitud y por supuesto con las herramientas, que es la lista larguísima de cosas que hay que tener en cuenta, y que, bueno, al final es lo que te hace ser actor de doblaje o actriz de doblaje. Y si quieren conocer esas herramientas, amigos, si quieren aprender, porque esta entrevista pues fue una embarradita, pero si quieren realmente aprovechar todo el conocimiento de una trayectoria tan cool como la que tiene Ivana, recuérdanos dónde podemos inscribirnos al curso, qué fechas son, qué se necesita, todo esto. Sí, perfecto. Bueno, pueden ingresar a la página web, que es www.voces.site, o pueden escribir directamente al correo, que es info@voces.site. Las fechas del próximo curso son el 27, el 28 y el 29, son 2 horas de clase, y también va a haber seguimiento de actividades continuas en un grupo de WhatsApp. Vamos a tener todo ese feedback directo por allí, es 100% en vivo, no es un curso grabado, y por la página web van a poder ver toda la información sobre los módulos, y luego simplemente se realiza la inscripción y nos vemos en el primer taller, que va a estar súper divertido. Ahí están, amigos, igual y por ahí hay que checar agenda, pero igual y por ahí nos vemos, porque también me interesa mucho aprender de este mundo increíble y yo creo que es una gran oportunidad, así que no se lo pueden perder. Ivana, muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que nos has platicado y lo que nos has compartido. Estoy seguro que fue una plática muy buena y muy enriquecedora. Gracias a ti, Carlos. Te tengo que decir también, voy a aprovechar este momento, porque yo me vi tus fandubs y me encantaron. O sea, creo que Ay, tienes gracias. muchísimo talento. El demo también me gustó mucho. Y creo que también tienes esa habilidad, sobre todo actoral, para cambiar de un estilo a otro. Porque vi que hiciste varios demos, animación, el de Harry Potter, el de Ralph, y esa capacidad de saber qué tienes que hacer en cada uno a nivel actoral. Y además cantas, y no lo sabía, no me habías dicho. Muchísimas gracias, qué bueno que los viste y me alegra que te hayan gustado. Súper, súper. Bueno, los espero a todos. Es un gusto estar aquí hoy. Estaba nervioso, pero tu plática ha sido súper entretenida. También me gustaría invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, @Ivana con doble N, 8 en número, A en letra. Y también por YouTube, ahorita estoy subiendo cositas porque también estoy haciendo fandubs. Yo antes no hacía muchos fandubs, y ahora que quiero seguir practicando, puliéndome y hacer colaboraciones, me entretiene y sigue siendo una práctica para mí. Estoy compartiendo el proceso de cómo los grabo, que me acompañen aquí en cabina, porque como los grabo sola, a veces es divertido como que compartir con alguien imaginario. Entonces, bueno, los espero también en YouTube, en Ivana Ochoa. Buenísimo, aquí se los vamos a dejar escrito, amigos, para que no haya ningún pretexto. Y oye, pues ahora sabiendo que también ya andas entrándole a esto del fandom, ¿por qué no armamos un fandom? Sí, sería genial, me encantaría. Tú Estaría dime. bueno, ¿no? Ujú. Excelente, pues aquí está, amigos, ya quedó puesto aquí en la entrevista para hacer un fandom. Igual aquí en los comentarios déjenos alguna sugerencia que les gustaría y pues ahí estamos en contacto para organizarlo.
Súper, genial. Excelente. Amigos, los invito a que me sigan en redes sociales, Instagram como Carlos Agaón Ruiz, Twitter y TikTok como Sagaón Carlos, Facebook Carlos Agaón Ruiz. Suscríbanse a este canal y al canal secundario justamente de Fandoms para que puedan ver estos fandoms que estábamos comentando y próximamente el que haremos con nuestra querida Ivana Ochoa. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Chicos, cuídense mucho y Chao. seguimos aquí conociendo a más talentos.